Muy bien, bienvenidos todos a este diplomado internacional de lectura e interpretación de planos estructurales, mecánicos, plano de seguridad, diagramas de proceso e instrumentación, más conocido como PIDs. Señores, este diplomado que van a llevar realmente, yo lo hubiera querido llevar en mis inicios, en los inicios de mi carrera. Bueno, yo creo que hubiera marcado una pauta bastante importante y una diferencia más grande aún en mi etapa profesional si yo hubiera llevado un diplomado como el que ustedes están llevando. Este diplomado está dirigido para personas que están iniciando en la ingeniería o los que quieren recapitular o mejorar sus conocimientos sobre la información técnica de entregables en las diferentes etapas de ingeniería y en las diferentes disciplinas, porque mayormente eh, un profesional se limita a su disciplina, pero sería importante que también tenga conocimiento de otras disciplinas para poder interactuar de una forma más dinámica, más inmediata en su trabajo o en un proyecto, ¿no? Mi nombre es Jaime Torres, soy técnico especializado en oil and gas con más de 26 años en industria. He estado en proyectos de gran envergadura en Perú y en el extranjero. He vivido muchos años en Brasil, en una etapa donde aquí la industria en general, fuera del país, nos lleva el extranjero diferentes años. Brasil nos lleva casi 15 años, hasta podría ser más, eh, a nivel tecnológico. Una experiencia rápida les cuento: cuando yo salí del país, o la empresa americana me llevó a Brasil, nuestro panel control o nuestro panel de control de la embarcación que diseñamos en Perú era un ploteo, un plano de un diagrama, de un PID, bueno, de un diagrama electrónico. Lo ploteamos en un tamaño sábana de aproximadamente 1,80 m por casi 4 metros de longitud, y estaban los espacios, donde estaban los espacios de, donde estaban los espacios de las botoneras y todo eso. Pues ahí habían hecho los espacios para colocar los botones en el mismo plano, y encima le habían colocado una mica, un vidrio, y eso era el panel control. Meses después, yo fui a Brasil, y en Brasil estábamos con touchscreen. Te hablo del eh, 2000, año 2000. Entonces en Perú ni siquiera soñábamos o habíamos visto un touchscreen en nuestra vida, ni sabíamos que existía, y en Brasil ya los tenían. En Brasil, la industria del oil and gas nos lleva muchísimos años de ventaja, a pesar de que Perú tiene el pozo más antiguo de Sudamérica. En la zona donde yo vivo, lo vivía, nací, que es el norte del país, hay una zona que se llama Piura, el departamento de Piura, y dentro del departamento de Piura está la provincia de Talara y sus distritos. Uno de los distritos de Talara, que es el Alto, tiene el pozo más antiguo de Sudamérica, tiene 125 años. Y la industria petrolera de Brasil en el 2004 cumplió 50 años, pero esos 50 años los tiene muy bien invertidos, señores. Existe muchísima inversión a nivel de universidades, a nivel técnico. Existe mucha capacitación, conocimiento técnico. Hay mucha interacción con empresas americanas. También hay industrias enormes que se mueven con tecnología alemana. Imagínense esa diversidad de conocimiento que ustedes pueden adquirir saliendo del país, pero ahora
ustedes, digamos, tienen acceso, ya existe, en estas épocas modernas, existe acceso al Internet, a diplomados, a cursos, masterclass que te llevan a esa ventaja. Quedarse sentado esperando irse a un país extranjero para adquirir ese conocimiento, pues nos va a llevar a quizás nunca eso pase, pero participar de cursos hace que tu ventaja sea mayor y sea real sobre otros profesionales. Yo tuve la suerte de haber tenido esa experiencia, pero como le digo, sí, creo que si hubiera tenido acceso a esa información de una manera práctica aquí en mi país, hubiera sido lo mismo. Entonces, yo les digo, señores, por el conocimiento que yo ya tengo y los años de experiencia, hace unos años decidí volcar mi conocimiento en la docencia de una forma, comenzaba y luego paraba, entraba a una empresa y así, pero siempre me gustó hacerlo, ¿no? He decidido ya estar como consultor y mantener esta posición, de tal manera que pueda mi conocimiento compartirlo con otros profesionales. Eh, ¿Qué es lo que vamos a conseguir con el curso, con este diplomado? Porque más que un curso es un diplomado. Un diplomado te da la chance de que tú puedas eh, partir de este punto y ir a una masterclass, a una especialización. Los cursos pueden ser muy puntuales, nosotros vamos a ampliar los rangos de las clases, vamos a ser multidisciplinarias. Entonces, el objetivo de este, un momentito para, aquí tengo una cámara que me está distrayendo un poquito. Entonces, el objetivo de este diplomado es la correcta lectura y aparte la interpretación de los documentos entregables de las diferentes disciplinas. ¿Por qué le digo la correcta lectura? Porque justo en este capítulo número 1 vamos a recapitular, vamos a recordar, y quizás para algunos sea nuevo, el uso de algunas herramientas que se usaban antes y cómo es que las podemos vincular a la actualidad. Entonces, la correcta lectura es importante la correcta lectura de un entregable como un plano, una hoja de datos, porque si tú no tienes el conocimiento o la preparación para leer de una forma correcta un plano, no sabes lo que estás mirando. La interpretación es otra cosa. La interpretación es compartida. Tú puedes compartir la interpretación bajo un enfoque del que diseñó la ingeniería. Pero tú también con tu conocimiento podrías decir que esto se podría mejorar y esto no, esto está de más, esto podría ser mejor. O sea, esa interpretación de lo que, pero tú no puedes interpretar algo que no conoces tampoco. Entonces tú no podrías opinar sobre un plano estructural siendo eléctrico o lo contrario. Pero si tienes las bases, el conocimiento básico, que es lo que vamos a ver ahora, tú sí podrías decir, bueno, yo pienso que esto sería de esta forma, sería mejor, ¿no? O entiendo lo que me estás queriendo mostrar aquí, pero también podría ser mejorado de esta manera, o sácame un corte más para ver esta zona de aquí. Entonces, cuando logramos interpretar la documentación como planos, nuestro trabajo se simplifica. Los profesionales involucrados en las distintas fases del proyecto, como los ingenieros, supervisores, técnicos, operadores de campo, deben poseer competencias técnicas especializadas, porque esto le va a permitir, eh, de alguna forma, poder reconocer simbologías, especificaciones técnicas, las convenciones gráficas, y de repente llegan a tus manos unos planos y te das cuenta que están mal planteados.
tienes el conocimiento, pero dices, y ahora, ¿cómo es que puedo yo sacar las distancias que no aparecen en este plano? Tienes que tener el conocimiento o entender que es una escala, en qué escala está, y no dejarte llevar, porque ya les voy a mostrar hoy una experiencia en video donde el plano dice la escala está en 1 en 20 y, y tú te das cuenta por, por una simple medida que no está en 1 en 20. Pero si tú eres una persona, digamos que esto lo vas a ir aprendiendo en el transcurso de 10 años, lo puedes aprender hoy y lo puedes aplicar mañana. Esa es la diferencia, es la diferencia. Vamos a comenzar eh, con nuestras clases en vivo. Son 24 horas académicas, ya lo dijo Luis. Vamos a ver un caso práctico, más de uno, pero uno nos vamos a concentrar en uno que nos va a dar todos los lineamientos para poder estructurar este diplomado. Vamos a ver los diferentes enfoques desde los software de las diferentes disciplinas para analizar cuáles son los adecuados para cada una de las disciplinas y por qué no uno y por qué no el otro y por qué no para esta misma disciplina llevar un software tan elevado, con un costo tan elevado, cuando puedes usar un software de menos costo para una ingeniería un poco menor y que te va a dar muy buenos resultados. Todo esto lo vamos a ver en el diplomado. En este capítulo uno, señores, vamos a ver conceptos teóricos. Yo les comento que este diplomado está pensado en personas que están comenzando en proyectos en ingeniería, practicantes, técnicos, ingenieros, graduados, ingenieros con experiencia en campo y no en oficina, eh, para todos los profesionales, porque hay conceptos que hemos olvidado por el transcurso de los años o quizás nunca los hemos visto. Yo les comento una historia, otra historia más personal. Cuando yo comencé mi carrera, la empresa Bansac, no sé si seguirá realmente eh, operativa, una empresa bastante antigua, de las primeras acá en el sector oil and gas en Perú. Lo primero que me entregaron fue un plano A1 de unas instalaciones mecánicas y me dieron en la mano un escalímetro. Dijeron, necesitamos que esto lo pases a AutoCAD. Y para mí, tienes el conocimiento del software, pero no tienes el conocimiento de lo que estás mirando. No lograba la lectura correcta y la interpretación de lo que estaba mirando. La disciplina era la disciplina de piping. Entonces, cuando sucede un caso como ese, por más bueno que haya sido el número uno en tu clase, en la universidad, lo que tú quieras, cuando te sucede en un caso como este, es comenzar de cero. Muchas personas se traban y quedan ahí porque no logran sintetizar la idea de lo que les está pasando. Yo hice una pausa después de luchar con el escalímetro, después de luchar, entender lo que estaba viendo, hice una pausa y dije, espera, aquí algo no está bien. Yo no estoy bien. Yo estoy tratando de adivinar lo que estoy viendo. Y comencé a pensar, a mirar lo que estaba viendo y comencé a entender lo que estaba viendo. Estaba viendo bridas, estaba viendo válvulas, pero antes de eso yo estaba tratando de medir cuánto medía una brida de cara a cara, de largo, imagínense. Pero les podría pasar o les ha pasado a cualquiera de ustedes. Estaba tratando de medir cuánto mide esa válvula en la escala que me estaba indicando el plano. Después cuando hice esa pausa y logré entender lo que estaba haciendo, a mí nadie me lo enseñó, pero habemos personas que razonamos de esa forma y por eso estamos aquí todos, ¿no? Y por eso es que ustedes están acá interesados también. Entonces me di cuenta que todo estaba estandarizado, señores. La palabra estandarización es importante en la industria y en los proyectos y en el trabajo y todo lo que tú ves está estandarizado. Nada se crea de cero, todo ya existe, todo está creado. Hay, tenemos que adecuarnos a eso y tener las herramientas para eso.
¿Cuántos de ustedes todos los días quizás tengan en sus manos un papel de diferentes tamaños con información impresa y muchos de ustedes, o algunos, no todos, no saben diferenciar un A4 de un A1 o de un A3 y un A2? ¿O qué pasa si yo quiero colocar la información adecuada en un tamaño adecuado? En una empresa donde estuve anteriormente, los detalles los colocaban en planos A1. Imagínense. O sea, cada detalle era como de 30 centímetros. Es una locura, ¿no? Señores, existen los tamaños de láminas, existen los tamaños de láminas, existen normas para los tamaños de láminas y existen normas para los tamaños de las escalas, ¿no? ¿Qué norma es la que define los estándares de los tamaños de papel? Existe la norma. En la antigüedad solo era el ISO 216, ahora es en español, traducida por Europa, España, puntualmente, que es la UNE en ISO 216. Esta norma en español define y estandariza los tamaños de hoja desde un tamaño A8 hasta un tamaño A0, ¿no? Lo que hace es que tú puedas integrar estos formatos a una necesidad gráfica. Esa necesidad gráfica no es una necesidad solo de mostrar, a mi parecer, lo que creo que pueden ingresar en ese tamaño. Ahora, estos tamaños de papel están ligados también a requerimientos normativos de cada país. Ya vamos a ver más adelante eso, pero hay una entidad en Perú que es OSINERMIN y hay una norma o un requerimiento técnico peruano que te indica para un tipo de ingeniería un tamaño de papel y una escala. Entonces me ha pasado en proyectos donde desconocen eso porque directamente se ha perdido estas, estos conocimientos básicos de dibujo técnico donde tú tienes que saber las medidas de un formato en tu mente y en qué escala vas a trabajar tus detalles junto a la normativa y saber que vas a hacer lo adecuado. Entonces, la norma ISO 216 es la que define los tamaños de papel desde la A8 hasta la A0, basándose en dos principios, que el A0, ¿no? es de 1 metro cuadrado y que cada tamaño sucesivo es la mitad del anterior, ¿no? El A0 es 1 metro cuadrado, este es, digamos, todo lo que abarca, todos están, el A0 abarca todos los formatos, todos los tamaños, pero luego viene el A1 y el A2 sería la mitad del A1 y el A3 sería la mitad del A2 y así sucesivamente hasta el A8. Pero todo el tamaño de esos papeles es el A0. El A0 es el 841 por 1189, señores. Tamaño, hay otros tamaños que le llaman tamaño sábana, los arquitectos lo usan mucho, pero a nivel estático, digamos, de las ingenierías como, o las disciplinas como mecánica, usamos estos tamaños estandarizados. ¿Ok? Ya les digo que para plantas, aquí podemos ver en tamaño de papel, la serie de tamaño de papel, la norma define tres series principales, A, B y C. Nosotros vamos a centrar en la A. La serie A es la más común y se utiliza para documentos cotidianos. El tamaño más pequeño es el A10. El A0 es el 841 por 1198, usado en planos, señores, en planos. Cuando hablamos de planos, hablamos de plantas, planos en general, pero hablamos de plantas. O sea, las plantas, vistas aéreas. No usemos un tamaño A1 o A0 para detalles.
No los va a nadie los va a aceptar. Ninguna entidad acepta tamaño de detalles en esto, en A0, en A1. En A2, en A3, sí. En A2 y en A3, sí. ¿Qué tamaño tiene un A2? El tamaño de un A2 es la mitad de un A1, ¿ok? Y aquí podemos ver algunas medidas. Entonces, en un A2 y un A3, sí es recomendable trabajar los detalles. Y las plantas, las vistas aéreas, cartográficas, topográficas, sí lo podemos hacer en A1 y en A0. En A2 y en A3, lo que podemos trabajar son detalles, cortes, detalles. En A4, detalles personalizados independientes. Por ejemplo, el detalle de un soporte, ¿no? Mayormente un A4 en mecánica se usa para eh, detallar cosas puntuales con datos técnicos. Un detalle típico, un detalle típico en un A4. También podría ser un A3 si el detalle es más, tiene más cortes, algunas cosas. Pero en A4, en A3 y A2 deberíamos trabajar todo lo que son detalles. ¿Ya? A0 y A1, todo lo que son layout, plantas, vistas aéreas, cartográficas. Es importante, señores, esto para que cuando ustedes estén o en la parte operativa o en la parte como proyectistas o como líderes, poder indicar esto. Y no hay que dejar de ver la normativa. Como le digo, el TUPA en Perú indica los tamaños de hojas que necesitan ellos, que tú realices la ingeniería para que ellos te puedan aprobar. Si tú no cumples ese requerimiento y le envías, por ejemplo, detalles en tamaño A1, lo reprueban, desaprueban ese documento. Te dicen, no, las plantas las quiero en A1 en una escala tal, así de puntual. Entonces hay que elegir correctamente los tamaños de papel. Muy bien. La norma que define eso es la UNE en ISO 216 en español. ¿Y qué pasa con las escalas? Las escalas las rige la norma UNE en español ISO 5455. ¿Ok? Esto viene de las normas ISO más antigua del año 1979, en realidad. Esta norma UNE en ISO en español ha sido actualizada en el año 2000, 2002 por España, ¿no? Las escalas son importantes de la misma forma que los formatos y láminas, porque si tú no logras conjugar correctamente las escalas, no podrías presentar correctamente una representación de lo que necesitas. Por ejemplo, si tú quieres representar o requerimiento en este caso Perú, el Tupac, una, te dice, yo necesito en un A0, un A1, el leyado general o equiplan. Y las áreas, una en 100, te dice. Entonces lo que tú vas a hacer es dimensionar todo tu proyecto topográficamente hasta una escala, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, una escala 1 en 500, 1 en 1000, de tal manera de que las áreas involucradas luego vas a colocarlas en 1 en 100, en un tamaño, en una lámina, hola, por ejemplo, en una lámina A1, una planta en un tamaño, una escala 1 en 100, ¿cierto? Que sería una escala de reducción. Aquí están las escalas de reducción, aquí, ¿no? Por ejemplo, si te piden una planta 1 en 100 o una escala 1 en 100, ya estamos hablando de escalas de reducción, pero de escalas mayores, ¿ok? Pero cuando te hablen de una escala 1 en 20, 1 en 25, ya estamos hablando de escalas de reducción, pero para detalles. 1 en 100 para plantas, para detallar las plantas, las áreas de las plantas, y las escalas 20, 25 para los detalles. Los cortes y secciones deben estar en la escala 1 en 50.
he estado en proyectos donde realmente no se cumplen estas condiciones y los planos. Yo cuando entro a estas empresas, no, aquí hay algunos personas bienvenidos que me conocen y dirán, no, pero con nosotros no ha sucedido. Sí, es verdad, en algunas empresas sí cumple, en otras empresas no. Donde no me ha pasado y yo he llegado y impongo esto, digamos, porque me parece lo correcto, se quedan impresionados y dicen, Jaime, tus planos son a uno, son muy buenos, dan gusto mirarlos, guardan la proporción de las plantas. Esos comentarios yo los he recibido, pero no es que yo esté inventando, estoy cumpliendo con las escalas. Entonces, cuando tú cumples con las escalas, la representación cambia. Cuando tú cumples con las escalas, los parámetros de dibujo, capas, eh, cumples con toda esa información, es- eh, espesores de línea, que ya vamos a ver también, tu dibujo cambia, tu plano cambia. Y si tú no estás en la parte de creación de plano y llega a tus manos un plano que realmente te das cuenta que está muy mal planteado, no por la información de fondo, sino por la información de forma. Cuando está mal representado, tú te das cuenta muy rápido y de pronto ves a otro plano a tu costado que está muy bien planteado, con una buena escala, se logra visualizar, los cortes están claros. Tú te das cuenta la diferencia de la calidad, de quien tiene el conocimiento y quien no, quien dibujó por dibujar y quien no. Es importante el conocimiento de estos conceptos para llegar a un buen fin en la representación de nuestros entregables. Es importantísimo recordar estos conocimientos que los hemos perdido, los hemos olvidado, los hemos dejado en el tiempo, porque ahora todo es digital. O dejamos que ese trabajo lo haga el proyectista lo debe saber, y el proyectista quizás viene de una experiencia no tan completa y copió de otro proyecto que hizo primero y sigue arrastrando errores, ¿no? Pero no olvidemos los conceptos básicos, los conceptos iniciales del dibujo técnico para que nuestra representación y lo que podamos mirar en campo, lo que podamos ofrecer como ingenieros, sea adecuado. Las escalas es importantísimo. Ahora, era lo que les comentaba al inicio. ¿Qué pasa si les llega a sus planos, a sus manos, un plano impreso? ¿Cómo ustedes podrían saber, y este plano impreso le faltan medidas, pero ustedes están mirando que dice que tiene una escala 1:20, pero le faltan medidas. Entonces ustedes no pueden inventarse las medidas, las cotas que faltan. Es importante saber cuál es la relación primero, eh, de cuál es la relación de una escala, ¿no? Respecto a la escala natural de uno en uno. Ese factor, ese factor es lo que nosotros tenemos que conocer, pero como conocimiento. Pero existe una herramienta que ya le hemos olvidado con el tiempo, yo lo usaba muchísimo, realmente un amigo mío, un ingeniero ya mayor, realmente espero, no sé dónde estará, ya perdí el rastro muchos años, pero él me regaló un escalímetro de acero inoxidable. Lo tuve muchísimos años, ya lo he perdido hace más de 26 años y lo tuve por muchos años. El escalímetro a mí me ayudó muchísimo en esa época de mi vida. Yo creo que ahora no tiene por qué ser la excepción. Yo he visto personal de construcción en campo y nunca lo he visto con un escalímetro. He visto gente de campo en proyectos gigantes y nunca lo vi con un escalímetro. Creen ciegamente en lo que aparece en los layouts, en los planos, y no cuestionan lo que están mirando. Señores, el escalímetro es el arma de todo proyecto en la fase constructiva. Es el arma con el que no te puede faltar en campo, la wincha y el escalímetro. Esas son dos herramientas infaltables. Un escalímetro
Es un instrumento de medición como hay otros, hay otros. Ahora vamos a concentrarnos en el escalímetro, pero es semejante a una regla, para los que no lo conocen, pueden estar hechos de diferentes materiales. Yo tuve uno de inox, muy bueno, muy buen escalímetro. Lo debe tener mi madre en algún lugar guardado de los recuerdos. Eh, Normalmente están diseñados de 30 centímetros. Había una teoría que había escalímetros más pequeños. Yo nunca tuve uno. El que tuve yo era de 30 centímetros. El escalímetro tiene en sus tres lados, todos sus lados, que son realmente son tres lados, tiene las diferentes escalas. Hay escalímetros también en pulgadas, estos son en milímetros, las diferentes escalas que vimos anteriormente. Estas escalas las puedes visualizar en cada cara del herramienta escalímetro, que te permite de una forma rápida, sencilla, poder constatar y medir cotas que faltan en un plano. Te permite, si tú estás muy sincronizado con el proyecto, algo en tu cabeza dice, eso no puede ser, no puede ser que esa medida sea. Aquí hay algo mal. ¿Cómo lo puedes saber? Entonces, esta es una herramienta muy importante, porque si tú estás viendo una zapata y te das cuenta que algo está mal, te marca ahí 3800 y tú estás seguro que no es, no, no puede ser, es que no, no puede ser. La herramienta que te va a ayudar a eso es un escalímetro. Vas a ver la escala, lo vas a medir y te vas a dar cuenta si estás en lo correcto o no. Mire, vamos a mirar este video que es el resumen de lo que les estoy comentando. ¿Sabías que el escalímetro es una de las herramientas más usadas en ingeniería y construcción? ¿Para qué me sirve el escalímetro? Si trabajas con planos, pues tendrías que corroborar primeramente en qué escala está este plano. Por ejemplo, acá nos han puesto que tiene una escala de 1 en 20, pero ¿eso será cierto? Ponemos aquí la escala 1 en 20, si medimos, vemos que no llega ni a 50 centímetros y esto está acotado con 1,20 m. Llegamos a la conclusión de que este plano de acá no está dibujado en la escala 1 en 20. Una de las escalas comunes que se usan en este tipo de plano es el 1 en 50. Así que voy a poner aquí la escala 1 en 50 y con esto corroboro que efectivamente hay 1,20 m y es lo mismo que está acotado. Otra de las cosas en las que nos puede ayudar el escalímetro es a medir en lugares en donde no hayan acotado. Por ejemplo, yo quiero saber la medida desde este punto hasta este punto. Coloco mi escalímetro y verifico que esa medida es 3,95 m. Y coméntanos por aquí si es de suma importancia siempre cargar un escalímetro con nosotros. ¿Se dan cuenta, señores? En ese plano del video, el plano indicaba una escala 1 en 20. Si el señor no verifica su medida, eso estaba equivocado. El escalímetro le permitió darse cuenta que la escala que indicaba el plano era 1 en 50 y no 1 en 20. Y aparte de eso, le faltaban algunas medidas que él pudo corroborar mediante el escalímetro. Entonces, en cualquier proyecto en campo, no debe faltar el escalímetro. Entonces, cuando hablamos de escalímetros, escalas, formatos, estamos hablando de un principio técnico. Ya estamos llegando a lo que vemos día a día, lo que vemos día a día, porque quizás nuestro trabajo termine al momento de generar un PDF, pero no nos olvidemos de que hay personas en campo, o quizás alguno de ustedes, llega esta información y debe ser de una forma correcta, utilizada, interpretada, y nosotros somos los responsables de ello. Vamos a ver un ejemplo aquí de cómo utilizar el escalímetro para medir escalas múltiplos de 10, ¿ok? Este es un pequeño ejercicio. Supongamos que queremos averiguar cuánto mide en la realidad la distancia señalada, ¿ok? Tenemos una referencia, está en centímetros, ¿no? 0,2, punto 11. ¿Cuánto mide la distancia señalada? Primero, averiguar en qué escala está el dibujo. El objeto que queremos medir habitualmente está indicado como referencia. Aquí está. La escala dice que está en 1 en 2, ¿ok?
Luego, seleccionamos la cara del escalímetro que tenga la escala adecuada, 1 en 2. Pero, señores, no necesariamente tiene que estar la escala 1 en 2 o no está la escala 1 en 2 en el escalímetro. Lo que vamos a encontrar, lo más cercano, es el 1 en 20. ¿Ok? Y esa es la que vamos a usar. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como es la escala que necesitamos es 1 en 2 y lo que vamos a usar es 1 en 20, vamos a seguir, vamos a dividir, ¿no? 1 en 20 sería un metro. Por ejemplo, como la escala que voy a usar es 1 en 20, es 10 veces más chica que la que necesito, que es 1 en 2. Deberemos adecuar las lecturas obtenidas dividiendo el resultado leído por 10. ¿Ok? Por ejemplo, si al utilizar el escalímetro, 1 en 20, yo mido 1 metro, eso lo voy a dividir entre 10 y la lectura real sería 0,10 o 10 centímetros. Lo que me arroje de la lectura lo multiplico entre 10 y esa es la lectura correcta. Si, por ejemplo, en 1 en 20 me arroja 0,10, lo divido entre 10 y sería 0,01, 1 centímetro. Y así, ¿no? Para todo. Vamos entonces acá. Vamos a colocar el escalímetro y en este espacio, ¿no? Me está diciendo con la escala que hemos, que estamos tomando, que es 1 en 20, ¿no? Aquí nos está dando un resultado que es 60, ¿no? 60, 0,60, ¿ok? Pero sabemos que la escala no es 1 en 20, sino 1 en 2. Lo que vamos a hacer es el 0,60, dividirlo entre 10 y nos va a arrojar 6 centímetros, ¿no? Y así, para cada caso, no necesariamente en el escalímetro vamos a encontrar la escala. En este caso usamos 1 en 20 y nos arrojó 0,60. Al dividirlo entre 10 es 0,06 o 6 centímetros, ¿no? Es lo mismo. Pero podemos utilizar el escalímetro sin tener la escala adecuada, pero sí su equivalente. ¿Ok? Esa es una forma muy utilizada del escalímetro, que muchas veces las personas dicen, no, no hay una escala, 1 en 500, solo tengo 1 en 50 mi escalímetro. Se puede usar, hay que hacer la conversión. En este caso, por ser una escala mayor, ¿no? Lo estoy dividiendo entre 10, perdón, para que me dé el resultado correspondiente. Y así el escalímetro se vuelve nuestro aliado en la construcción, en los planos constructivos o los planos impresos, que nos permiten una adecuada interpretación de los planos y las medidas faltantes donde realmente necesitemos. Si es que no tuviera, ¿no? Si no existiese esta marca de la escala, si no existiese esta marca de la escala, nosotros podríamos averiguar la escala que está dibujado por cualquiera de estas cotas. Al acotar esto, me va a arrojar eh, esta dimensión, ¿no? Y yo podría rápidamente interpretar que está en un en 2, ¿no? O en un en 20 no sería, por lógica, sé que está en un en 2, si es que no tuviera el dato de la escala. Tomando una dimensión existente del plano, podría identificar toda la escala de ese detalle, o de esa planta, o ese corte. No necesariamente tengo que tener la escala. Sí tengo que tener la escala en el plano, pero si no la colocaron, con el escalímetro yo puedo hacer el trabajo inverso y identificar la escala faltante como dato, tomando una medida de referencia y con eso sería suficiente. Así, señores, les digo que el escalímetro es una herramienta muy importante en campo. Cuando nosotros vemos un plano, aparte de las escalas y toda la información que tiene, es importante eh, tener una buena
cuando estamos nosotros desde la otra parte, la generación del plano de los entregables, tenemos que tener una adecuada presentación de ese plano para que pueda ser entendido, representado correctamente y las personas a las que va a llegar puedan leerla e interpretarla, puedan leerlo. He visto planos realmente que dejan mucho que desear en su presentación, que parece que lo hubiera hecho un niño de 5 años y no guardan un cuidado en la representación que realmente es necesaria y que existe como normativa y que existe en los libros de dibujo técnico y que no debe ser olvidado. Una de las partes importantes es la representación de las líneas, los tipos de líneas y lo otro es el grosor de las líneas. No todo el plano se debe representar con un solo grosor de línea. Los planos deben guardar los diferentes grosores de línea para poder tener una correcta interpretación de lo que estamos mirando. El correcto uso de los diferentes tipos de línea hacen que tu plano en su forma representada sea correcta. Mira, por ejemplo, acá tenemos los diferentes tipos de líneas que son a la derecha, línea visible, línea oculta, línea de sección. Vamos a analizar cada una de ellas. En línea visible, estamos hablando de líneas delgadas, también en líneas gruesas, pero marcan una, una visualización, digamos, importante, bastante marcada en la pieza como un objeto externo y que rápidamente me dejan ver la importancia de lo que estoy viendo. Normalmente su espesor está entre puntos 0,5 y 0,6. ¿Ok? Vamos a ponerle mucho foco aquí en lo que dice el grosor. ¿Ok? Para líneas ocultas, las líneas ocultas, siguiendo el mismo ejemplo, es lo que está en el interior o se quiere representar como interiormente, lo que se muestra interiormente de la representación, en este caso la línea gruesa, lo que se muestra internamente de la pieza. Se muestra normalmente con líneas segmentadas con un espesor de 0,3, ¿ok? No es un espesor delgado, es un espesor, digamos, medio, ¿ya? 0,3 es un espesor medio. No se debe representar con una línea delgada, tan delgada, porque se pierde el efecto de importancia de lo que quieres mostrar. Pero este espesor de la línea 0,3 es importante tenerlo en cuenta. Líneas delgadas. Las líneas delgadas mayormente se usan para es, texturas, mapeados, que le llaman hatch, y que son líneas de, de una representación bastante fina. No estamos todavía hablando de colores, ¿ah? Aquí no estamos viendo colores. Esto es información técnica de dibujo técnico de la representación de los grosores de la línea. Aquí no me da un espesor, pero ya le digo una línea delgada debe estar en el punto 0,8 de espesor. Línea central o de ejes, ¿no? Son líneas que representan los puntos centros, eh, medios de de una pieza mecánica o de un agujero o círculo que se representan ejes. Normalmente su forma es larga, eh, recorte y larga, ¿no? En su forma. El espesor también muchas veces lo he visto representado como una línea gruesa, pero realmente debe ser una línea delgada. También el espesor debe estar en el punto 25, ¿ok? Que tampoco no es muy delgada.
pero el espesor de un eje, de una línea eje, debe estar en el punto 25 aproximadamente. He visto muy gruesas y las he visto muy delgadas en su representación y no es lo correcto. Debería estar en el punto 25 como máximo. Las dimensiones, las cotas de dimensión o líneas de extensión, que serían estas, las líneas de dimensión, que serían estas, las que están al costado del número, de los números, y los textos, todos deben estar en un solo grosor, no deberían cambiar los grosores de las líneas de extensión y las de dimensión. He visto también eso, que estas son bien delgadas y estas son más gruesas y no es la correcta representación. Entonces, las líneas de extensión son estas y las líneas de dimensión son estas, deberían tener el mismo espesor y también estar en el rango de punto 25. Las líneas cortantes para secciones, si son líneas gruesas, ¿ok? Representadas, representan dónde es que se genera un corte una sección, ¿ok? Y son líneas gruesas, están por el orden del punto 35 o punto 4. Luego vienen líneas de para diferentes tipos de representaciones, como terreno, cortes, secciones, así como esta, ¿no? Secciones de continuidad, de corte largo. Líneas fantasma, mira. Las líneas fantasma también son líneas delgadas que están en el promedio de punto 10, ¿ok? Las líneas punteadas que representan acompañan a las líneas delgadas cuando representan, por ejemplo, un, un- un punto, un cambio de sección, una plancha con otra plancha, por ejemplo, ¿no? En este caso están representando soldadura, este es un cambio de sección de una plancha a otra. Entonces, estas son líneas delgadas también, son líneas delgadas que están en el punto 10, en el rango de punto 10. Ahora, esto es la representación de las líneas en su forma gráfica, pero ¿cómo lo puedo llevar ahora al mundo digital? El mundo digital lo que hace es que ya vienen en los software pregrabados o se pueden crear también en un curso avanzado de AutoCAD. Tú puedes crear líneas con diferentes formas, como las que están acá, ¿no? Si no, vienen algunas pregrabadas que son bastante útiles, pero no viene el espesor. El espesor de las líneas en lo digital, en los diferentes software de diseño, tanto en CAD, que es el más antiguo, viene representado por colores, señores. La paleta de colores, como la podemos ver aquí en esta sección, esta es una tabla de los colores básicos en AutoCAD que comienzan desde desde el rojo. El color rojo es el número uno. Hace referencia no al espesor, al orden. Cuando hablamos, por ejemplo, mira, si el rojo es el uno, el amarillo es el 2 y así sucesivamente, 3, celeste 4, azul 5, 6. Eso se queda muy grabado en la mente porque con el tiempo, porque cuando tú dices, le voy a colocar un color 3, no dices un color verde. Un color 3 espesor en esa secuencia. Cuando hablamos de un color 6, estás hablando de un magenta. Con un color 7, negro. Y luego viene el 8, que representaría las líneas delgadas como texturas. Y estas paletas de colores del 1 al 7 y el 8 son los colores principales que representan a los espesores de línea, pero el color va asociado a una configuración de espesor. Por ejemplo, acá el color rojo, su espesor, más si vemos más abajo en esta línea que dice line white, su espesor es punto 10. Para el color 1, para el color 2, que es el amarillo, su espesor es punto 18. Para el color 3, verde, su espesor configurado, que podría modificarse,
es el punto 25. Para el color 4 celeste, es el espesor punto 30. Para el azul, color 5 el espesor es 35. Para el magenta, aquí ha sido modificado, pero debería ser punto 40 o punto 5. Punto 5, ¿ok? Aquí hay un error, pero va a ser de acuerdo a la necesidad también. Punto 5 es bastante grueso. El software, no sé si no hay una incompatibilidad, pero el punto 5 de espesor, a diferencia del estilógrafo, quizás el punto 5 es bastante fuerte en CAT. En el software CAT, el punto 5 de espesor es bastante fuerte. Pero, ¿qué representarías con el color magenta? Por ejemplo, que si vamos a hacer de cuenta que acá dice punto 5. ¿Qué representarías? Por ejemplo, acá, mira, esta línea que dice línea gruesa, para hacer esta forma de representar una pieza mecánica, ¿tú con qué color la harías si quieres que sea gruesa? Yo lo haría con un magenta, color 6 para que me dé un punto 5. ¿Ves? ¿Qué más? Esta, esta línea de, esta línea gruesa, un punto 6, mira. La línea gruesa sería punto 6. O magenta, lo haría con magenta punto 5, ¿no? Está por ahí. ¿Ok? Y así, en el mundo digital ahora, se utilizan los colores para representar los correctos unidos a un determinado espesor, representan la forma gráfica de los planos. Es decir, en un plano tú vas a tener múltiples colores, porque cada color va a tener un espesor de línea cuando lo imprimas. Entonces, si estamos hablando de un eje, de los ejes, yo lo daría de color rojo. Yo lo haría los ejes de color rojo con un espesor de punto 10 y un tipo de línea asociado a una línea central, como esta. Entonces, esta línea central la vamos a ver de color rojo. La vamos a ver de color rojo y cuando se imprima va a tener un espesor de punto 10. ¿Ok? Acá, la línea oculta. Una línea oculta dice que sería punto 3. Punto 3 yo la dibujaría con un color verde aproximadamente, que es punto 25. ¿Ya? Porque estos son máximo punto 3 de espesor. Yo lo dibujaría esa línea oculta con un verde, punto 25, que me va a representar, y más unida al tipo de línea, aquí aparecería de color verde. Entonces, la digitalización de los tipos de línea, lo que dio cabida es a los colores. Los colores, un plano con los colores adecuados es un plano con los espesores adecuados. Cuando tú te das cuenta, muchas veces los planos están impresos en blanco y negro o monocromado, que le llamamos, ¿no? Y no diferenciamos el color, solamente podemos visualizar el espesor. Pero cuando vamos al archivo CAD, nos damos cuenta que todo tiene un diferente color. Ese color representa un espesor de línea cuando se imprime, porque está configurado, como vemos aquí, a un determinado espesor o estilógrafo en el caso de la vida de los años anteriores. Es importante esto, señores, porque eh, no debemos aceptar ni nosotros diseñar planos de una forma inadecuada. Debemos guardar los lineamientos técnicos de dibujo técnico para la correcta muestra, realización de entregables mecánicos, civiles, eléctricos, aplica para todos. Las buenas convenciones de cómo representes tú un layout va a ser la vida más fácil de las personas en un nivel más abajo, en campo, en mantenimiento, y de esa forma eh, un mejor resultado en cadena para toda la empresa. Muy bien. Ahora vamos a hablar de cómo ha cambiado en el tiempo, cómo ha cambiado. Acá ya estamos hablando del mundo digital, señores. ¿Cómo ha cambiado en el tiempo esto? Yo no soy tan viejo, pero ya les digo, tengo 20, este año que viene cumplo 28 años en la industria. Comencé de 18 años.
Yo diseñé el primer techo flotante, el primer tanque techo flotante en el Perú en el año 98, junto a una empresa local en Talara. Hicimos el primer techo flotante en Perú. Hicimos el primer bullet horizontal de GLP en el Perú también, en el año 99. Tengo muchísimos años, tengo muchísimos proyectos y he comenzado desde cuando los proyectos en refinería se hacían a mano. Había una empresa del ingeniero Augusto Furugen, no sé si está vivo realmente, una persona ya era mayor en esa época. Él tenía una empresa que se llamaba Faicosa. Esta empresa es una de las empresas de ingeniería más antiguas en el Perú, podría decirse una de las primeras, con esos conceptos de hacer ingeniería. Había un contrato marco en refinería de Talara de Petroperú que todos los años sacaba que se llamaba actualización y digitalización de planos de la refinería. O sea, el concurso era 500 planos y cada plano en un formato diferente, A1, A0, A3, A2, A4, tenías que digitalizarlo. Y no solo eso, por cada plano tenías que ir a campo y mirar si guardaba todo lo que decía el plano, es decir, as-built. Ibas y decían, no, acá el dibujante iba y decía, acá falta un drenaje, no está. Lo agregaban en Redline y luego esa información que obtenían de campo, copiaban el mismo plano, lo digitalizaban y le agregaban lo adicional en nube. Ese, ese contrato marco era peleado en esa época, te hablo del año 99, y esta empresa Faicosa, una de las primeras, tenía ya tenía tres técnicos dibujantes a mano que hacían en papel Canson los detalles, todo, y luego le pasaban a los dibujantes, cadistas, y ellos hacían lo mismo con sus calímetros para dibujar y lo digitalizaban. Mira el proceso. Era campo, Canson y luego AutoCAD. En esa época así era como se trabajaba. Pero yo tenía una ventaja, que mientras estos chicos hacían uno, un plano cada 2 días o un plano cada 3 días, yo hacía un plano cada 3 horas. Entonces yo tenía una velocidad muy rápida en diseñar, tenía otra metodología. ¿Cuál era la metodología, señores? Era el 3D. Yo dibujaba todo en 3D y luego sacaba las vistas en una hora, mucho más rápido que copiarlo. Y habían otras técnicas también de relevamiento que yo tenía. Entonces, esta empresa, de las primeras, de las pioneras, usaba el CAD para digitalizar los proyectos en la refinería de Talara de tal manera que en esa época el AutoCAD eran las versiones en DOS. Las versiones de CAD de esa época era pantalla negra y solo tenías un teclado. Y todo era comandos, 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 comandos. Todos veías tecleando, tecleando, tecleando a todo el mundo y no habían iconos. Entonces todo eran comandos. Era una pantalla negra, era una pantalla negra y todos, puedes participar, puedes participar. ¿Quién me está escribiendo? Disculpe, es el tipo octogonal. Reinaldo, te escucho. ¿Tienes un micrófono? No te entiendo muy bien la pregunta. Dice, disculpe, ¿el dibujo es del tipo ortogonal? ¿Es lo que me preguntas? Yo estaba contando, ahorita vamos a ver esto, yo estaba contando la experiencia que tuve de los inicios, de cómo fue migrando los proyectos de ingeniería de una carpeta con estilógrafos, con regletas, hacia el mundo digital. De pronto esto fue perdiéndose y ya los chicos comenzaron a salir a campo directamente y ya traían la información y la digitalizaban. Entonces,
los técnicos que dibujaban con estilógrafo fueron perdiendo y los que no se actualizaron, pues fueron cayendo ya en la desactualización. Pero de esos tres que yo conocí en esa época, dos están en buenas empresas, hasta ahora yo los contacto, dos de ellos, uno sí se dedicó a la construcción y los dos más ya tienen muchos años en esta misma empresa de minería y se actualizaron totalmente. El conocimiento lo tenían, le faltaba la parte digital y se abordaron el proyecto de conocer software modernos y fueron así migrando su conocimiento hacia las plataformas digitales. Pero no sé si el mundo se hizo más fácil o más complicado. En la época donde yo comencé con los proyectos de ingeniería, eh, n- a mí me contrataban para hacer una ingeniería y yo estaba solo. Yo veía todas las disciplinas y si era una maqueta, yo veía todo. No existía en esa época las estructuras que existen ahora, ¿no? La disciplina civil, la disciplina de proceso, la disciplina eh, mecánica con sus proyectistas, la disciplina de piping con sus proyectistas. Ahora una ingeniería se ha vuelto un poco más compleja y también cómo se gestiona, pero en las épocas antiguas una sola persona hacía todo. Claro, no digo que sea lo mejor, pero yo creo que las cabezas, los ingenieros eran los que de una forma trataban de toda su idea volcarla a esta persona o más de una persona, pero las disciplinas no estaban tan marcadas. Ahora sí, ¿no? Un ingeniero civil con sus proyectistas, sus ingenieros junior, no, no se meten en la disciplina eléctrica. Y tú le muestras un plano eléctrico y ya es chino para ellos. O el electricista, cuando ve un plano civil, no lo entiende. Igualmente sucede que un mecánico no entiende muchas veces los planos de procesos. Entonces estamos para eso en este diplomado. Pero yo quiero decirle que esto no viene de ahora. Esto tiene muchísimos años y no debemos perder la, la noción, los conceptos primarios de cómo nació todo esto. Nació, señores, de la necesidad de tener una forma más práctica, más rápida de que nuestra información la podamos consultar, la podamos enviar muy rápidamente hacia otro lado, la podemos plasmar, visualizar de mejor forma, comienzan a hacer los formatos 3D. Antes, todos los proyectos nacían de las vistas, generando vistas ortogonales forzadas en un dibujo. Ahora, todo nace de una maqueta, señores. La maqueta es todo y de ahí salen todas las vistas, detalles, cortes. ¿Ok? Como vemos en nos pregunta el amigo Reinaldo Rivera, exactamente, por ejemplo, en esta vista a la derecha, primero, a la derecha, vamos a ver aquí a la derecha, podemos ver a mano, el proyectista a mano, lo que está haciendo es, primero, generar una, una proyección, digamos, sin medidas de una vista isométrica, ¿no? De la idea que tiene, de la pieza. Y luego plasma, ya con medidas coincidentes, las diferentes vistas. Aquí podemos ver en esta vista, podemos ver una vista de alzado, aquí podemos ver una vista de elevación, perdón, de top, la vista eh, superior, y acá al lado derecho podemos ver una vista lateral derecha, ¿cierto? Pero ya de una idea conceptual, de una visualización, señores, de una necesidad sale un proyecto de ingeniería. Porque esto, aunque no parezca, es un proyecto de ingeniería. Porque va a ser, la finalidad va a ser la construcción, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, señores? Es dibujo técnico, pero guarda mucha sabiduría, guarda mucha conceptos que no debemos perder y entender el porqué de las cosas. Esto que tiene en su mano, aquí al lado izquierdo, es una visualización de la idea, es una concepción de la necesidad. Alguien se lo pidió, su empresa, un proyecto personal, alguien tiene la necesidad de esto y lo que falta es que a la derecha genere la etapa. En este caso a la derecha está generando la etapa de la ingeniería, que es el dibujo mecánico. Como les digo, acá no interfiere otra disciplina, solamente el mecánico está haciendo su proyección y con estas medidas coincidentes puede guardar coincidencias y por tanto puede realizar una pieza con medidas de tal forma que se pueda construir, señores. Esto hecho a mano, volcado acá a la izquierda podemos ver un dibujo técnico, pero ya llevado hacia un modelo digital. Concepto, el mismo. Una idea, una visualización, señores, una necesidad, una concepción, y luego a la derecha una ingeniería. En este caso, se está desarrollando la pieza mecánica para ser construida en una ingeniería de detalle. Conceptos antiguos, pero que debemos tenerlos muy profundamente para poder entender lo que viene, señores. Porque muchas personas, muchos profesionales no saben cuáles son las etapas de una ingeniería. Lo vamos a ver, señor. Entonces, ¿cómo ha migrado el dibujo técnico llamado antiguamente? Ahora ya está dentro de las ingenierías el dibujo técnico, ha migrado de lo manual, lo complicado, a lo fácil y a lo que no solo se ha hecho más fácil, sino que lo podemos hacer más complejo en el desarrollo, no complejo en realizarlo, sino en el desarrollo de lo que tú vas a confeccionar. Puedes hacer formas que hace 27 años, no voy a ser tan, no voy a ser tan pesimista, porque yo le digo realmente que hace 27 años sí podíamos hacer, cuando comenzó en la época del CAD, pudimos hacer proyectos muy grandes. Ese primer techo flotante, nosotros hicimos el tanque en 3D a mano, no existían software especializado, lo hicimos con CAD. Cada piecita, cada pontón, cada brida, cada parte de ese tanque. O sea, el sueño y la concepción del ser humano siempre ha estado. Lo que no, lo que ha ido evolucionando es la forma de pasar de hacerlo a mano, ahora lo hacemos en el mundo digital. Pero todo nace de una concepción, de una visualización, señores. El dibujo CAD nos trajo esa facilidad de guardar información y de poder decir, oye, este proyecto que te ha costado hacer para que tú lo entiendas, primero he tenido que esperar el desarrollo de los planos, porque no se llamaba antes así, no se llamaba ingeniería propiamente, era, era desarrollar planos. O sea, no había una ingeniería como tal que ahora está bien establecida. O sea, tú para que puedas mostrar un proyecto a cualquier entidad como Petroperú, por ejemplo, tenías que mostrarle los planos de lo que estabas queriendo realizar. Entonces, para que se pueda entender la idea, llegabas a la idea con muchos planos. Ahora es lo contrario, llegas a la idea con una maqueta. Desarrollas una maqueta y luego vienen los planos porque ya al revisar la maqueta, al revisar el diseño 3D, resuelves interferencias, modificas la idea, mejoras la idea con el cliente hasta que el cliente dice, perfecto, esto es lo que quiero. Ahora sí, desarrolla todas las etapas de ingeniería, pero nace de una necesidad. Seguimos estando en la etapa de la necesidad, de la necesidad. Las ingenierías son multidisciplinarias actualmente, son multidisciplinarias. En esta imagen podemos visualizar las etapas lineales, digamos, de una ingeniería, tanto básica o de detalle.
y cómo, en qué momento ingresan las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, toda ingeniería debe comenzar por la disciplina de procesos, por los diagramas de flujo, ¿no? Los diagramas de flujo vienen de una simulación que realizan los ingenieros químicos en su mayoría, o si estamos hablando de un cálculo hidráulico, podría ser un ingeniero mecánico, pero aquí en un 80% lo manejan los ingenieros químicos, que son los que se dedican a la disciplina o a la especialización de procesos. Toda ingeniería de una planta, de una instalación menor, viene de una simulación. La simulación lo que contiene son los parámetros necesarios de ingreso y de salida para que esto pueda ser, eh, digamos, concebido en las siguientes etapas. El procesista tiene datos de entrada, parámetros, valores del producto que va digamos, a ser parte de esta ingeniería, puede ser uno o múltiples productos. Entonces, recibe todos esos valores de la calidad del producto, de los parámetros de temperatura, parámetros de presión, de la operación. Toda esa data, más el tipo de equipo que va a usar, lo simulan en un software como el HYSYS, o en el caso de un ingeniero mecánico para un cálculo hidráulico puede ser el FATOM. Toda esa data la ingresan, arman un árbol o un diagrama de flujo gráfico. Todavía no estamos hablando del CAD, estamos hablando a nivel de un software especializado. Por ejemplo, el HYSYS. HYSYS tiene su propia interfaz donde se arma todo este árbol de proceso, ¿no? Eh, que ya vamos a ver en un ejemplo real, pero se arma toda esa secuencia, y entonces con los valores que ingresa el procesista, va teniendo caídas de presión, va determinando el diámetro del tubo que necesita para que la presión se mantenga, tiene valores de temperatura, entonces dice, necesito esto. Toda esa simulación la realiza el procesista y le muestra al cliente en un informe y le dice, mira, ¿esto es lo que quieres? Porque yo recibí de ti esta necesidad. Ya vamos a ver más adelante eso, señores, pero esa necesidad es parte de la ingeniería. Hay etapas de la ingeniería. Esa necesidad se llama visualización. Cuando el cliente tiene una necesidad, el área interesada crea una visualización de lo que necesita. Con esa idea simple pasa a quien ganó la ingeniería y con toda esa data hace su primera simulación. Desde esa etapa de la simulación tú puedes saber si un proyecto es viable o no. Puedes, puedes llegar a la conclusión de si es viable y continuar o no. Si es viable o no. ¿Por qué? Porque quizás necesites pensabas realizar eso con un ducto de un diámetro bastante pequeño que te permitía tener el dinero, con el dinero que tienes, pues poderlo hacer. Pero con la simulación te arroja otros valores de diámetros más grandes, quizás van incrementando tu costo y la empresa dice, no, no tengo ese presupuesto, no es viable. No es viable por economía. Entonces, desde esa simulación ya te puede dar ese dato, si es viable un proyecto. Si fuera viable, pasa a las siguientes disciplinas. Una vez que el Process Flow Diagram es conceptualizado ya a nivel digital, de la simulación pasa a los PID y PFD, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. En esta etapa de Process Flow Diagram están los PID y, y los PFDs, ¿no? Acá está el PFD, perdón. PFD pasa después de que ese PFD, que son los diagramas de flujo aprobados, porque la simulación fue aprobada, pasa a la realización de los PIDs. Los PIDs lo que va a hacer
es que esa simulación aprobada de flujo, donde ves equipos, tuberías, ¿no? Corrientes, pues ahora la tienes que llevar un poco más a la realidad, donde quizás en la simulación dijiste, oye, para lograr ese objetivo necesito una válvula reguladora de presión. Entonces en el PID la vas a mostrar ya de una forma gráfica y real, digamos, en su representación, con instrumentos, con bypass, ¿no? Con todo lo que necesita para que esa regulación funcione. Entonces, esa etapa ya la sigue manteniendo y es parte de procesos. La disciplina de procesos es la que es dueña de esa conceptualización del uso de de los entregables tipos PID y PFDs. Una vez que eso está aprobado por el cliente, viene una etapa que se llama de eh, arbitraje. Cuando cuando se termina de diseñar los planos P y D, existe una etapa de arbitraje donde ya entra a tallar conceptos modernos de los análisis de riesgo tempranos de una ingeniería antes de la construcción, para evitar justamente desgracias, daños físicos y también a la integridad de las instalaciones. Antes se hacía de una forma ligada a la seguridad, ahora estamos hablando de seguridad, pero del proceso. Entonces, en esta etapa de ingeniería de, de procesos, en los PID, se hace un arbitraje o con una empresa externa, se contrata una empresa externa que es neutral, ni para el que desarrolla la ingeniería, ni para el cliente, y hace una evaluación de riesgo de ese proceso planteado por la empresa de ingeniería y evalúa los riesgos asociados a la concepción. Entonces, vamos a ver en este curso conceptos como HACIP, HACCP, y que son justamente estos arbitrajes donde esta empresa especializada en este tipo de análisis hace sugerencias, también puede obligar a la empresa de ingeniería a a hacer cambios sobre el planteamiento de la ingeniería que está conceptualizando. También puede ser sugerencias solamente, y tú lo analizas como empresa de ingeniería y las tomas o las dejas, ¿no? Pero miren qué tan importante es esta disciplina de procesos, porque sin los P&D terminados no podrías hacer ese arbitraje. Cuando ese análisis de riesgo es aprobado con levantamiento de observaciones si hubiesen, ingresan el resto de las disciplinas. Ingresan el resto de disciplinas, pero muchas veces separadas de un modelo 3D. He estado en empresas donde la ingeniería civil no tiene nada que ver con el 3D, cuando sí debería estar. Mayormente en la etapa estructural, o los estructurales son los que más participan en el modelo 3D, pero la parte civil, topográfica, un poco que tiene su mundo aparte. Pero ya les digo que es importante, ¿no? Es importante que civil participe con una topografía correcta, que nos brinde la topografía de los niveles del terreno y que se muestre en 3D. Eso porque permite al modelador pues tener una imagen más real de lo que está modelando y los diferentes niveles del terreno y no imaginarse. Entonces, ya no están aisladas las disciplinas respecto al modelo 3D. En la actualidad, después que está aprobado los diagramas de los PID, ingresan el resto de disciplinas en ese orden. Ingresa primero civil, luego ingresa mecánica con su disposición de equipos, que es una gestión aparte donde se hace una conceptualización de dónde
con un criterio técnico y bajo normas de separación de equipos, donde en esa área que es del proyecto, se proyectan los equipos en su disposición de tal manera que cumpla con normativas internacionales y locales y a la vez con el requerimiento del cliente, y ese documento tiene que estar firmado, sacramentado, porque es un documento, es un plano muy importante para todo el desarrollo de la ingeniería. Si te aprueban una disposición de equipos y a la mitad de la ingeniería la cambian, ese impacto es tan profundo en la ingeniería que podría llegar a un mal fin de la ingeniería. He estado en proyectos donde a la mitad nos han cambiado celdas de flotación porque el cliente era, no, no voy a decir una palabra equivocada, pero a veces no es que no tengan el conocimiento, sino que no tienen, no ven el impacto de eso, no llegan a ver el impacto de sus decisiones sin guardar esas etapas que le estoy nombrando ahora. Estando el documento aprobado y la disposición de los equipos, cambiártelo a mitad de día es un impacto muy fuerte. Por eso, después del proceso ingresa civil de la mano con mecánica, porque mecánica te va a decir, yo quiero este equipo aquí, acá, acá, por necesidad del cliente y por normativa, separación de este tanque con este, tiene que estar a tanto separado respecto a a la zona estanca, el scrubber, el separador por aquí, la stack de venteo o de flare en esta zona de aquí por tal motivo. Entonces, toda esa disposición debe ser la segunda parte en importancia de una ingeniería porque tienes que sacramentar esos lugares, esa disposición de equipos para que tu impacto, para que el desarrollo de tu ingeniería sea lineal y no impacte si te cambian un equipo de tal lugar porque te cambiaría todo, ¿no? Te cambiaría la disciplina de piping, civil, instrumentos, te cambiaría todo realmente. Por eso lo que sigue después del proceso es la disposición de equipos y la parte civil. Una vez que los equipos están dispuestos, viene piping. Ingresa la disciplina de piping, que normalmente es la que lidera la integración de la maqueta. Cuando hablamos de la parte mecánica, estamos hablando primero de una conceptualización de disposición de equipos, puede ser en 2D. Aprobado eso, tiene que entrar al modelo 3D. Tiene que comenzar a diseñar sus equipos en 3D con los software respectivos. Por ejemplo, para tanques podrías utilizar software como el AMETank, el PB Elite y otros software que te permiten generar modelos 3D de los equipos y sus análisis, sus simulaciones, y luego ir colocándolos en la disposición de los equipos de tal manera que sean parte de la integración de un modelo 3D. Cuando el integrador jala esos equipos, jala la parte civil, ya está lista la disciplina de piping para poder hacer su recorrido de tuberías basándose como, como apoyo los diagramas de procesos e instrumentación, que son los PID. Para la disciplina de piping necesitas tener la parte civil, porque te va a dar niveles, necesitas los equipos en su ubicación y necesitas los PID para poder comenzar a rutear. Porque acá hay algo muy importante, señores. La parte de procesos, los PID, te dan diámetros, pero no te dan espesores de las tuberías. Cuando entra la disciplina de piping, es muy amplia, así como también la parte mecánica es muy amplia, la parte civil es muy amplia, la parte piping es muy amplia porque tiene un papel bastante importante también, como otras disciplinas, porque cuando miras los diagramas o la simulación no te da espesores de tubería. Entonces hay documentos como un Piping Class que sirve de referencia o lo puedes crear desde la disciplina de piping para determinar los espesores de las tuberías antes de comenzar a modelar. Una vez que determinas las cédulas o espesores de tuberías, puedes ya comenzar a modelar con cualquier software actual de modelamiento de piping, ¿ok? Entonces ya estamos integrando, ¿se dan cuenta? Estamos integrando un modelo 3D con las diferentes disciplinas, mecánica, civil,
piping, y así se deben seguir integrando las demás disciplinas como instrumentación, la parte eléctrica, estructuras, que es importantísima para los soportes, rack, sleeper, todo lo que tenga que ver soporterías lo ve estructuras. Entonces, se integra ese modelo, se integra ese modelo tridimensional, se aprueba, el cliente lo va a probar, no es la etapa de modificar la disposición de los equipos, recuerde, es la etapa de aprobarte que ellos ya tengan en forma digital el proyecto, puedan visualizar el proyecto de forma digital y estén convencidos de que es lo que quieren. Una vez que tenemos esta etapa del modelo 3D, viene el desarrollo de la ingeniería restante, que son los entregables. Los entregables civiles, estructurales, entregables mecánicos, cada uno trabaja de forma aislada, pero a la vez integrada también, porque cuando comienzas a detallar las tuberías, tú no, como disciplina de piping, no detallas los equipos los va a detallar, va a crear sus referencias, la parte mecánica. Igual civil va a crear su referencia de topografía, la parte de piping va a crear su disposición de tuberías, sus referencias, y de pronto vas a integrar todo eso nuevamente, pero ya en un modelo 2D. A ese modelo 2D le llamamos maestro. Cuando tú integras todas las referencias, le llamamos un maestro 2D. A partir de esa integración de las referencias, nacen los planos. Todo ese maestro lo jalan las diferentes disciplinas para crear sus planos, su representación gráfica de lo que necesitan, el área 1, cortes, detalles, y así se va desarrollando las ingenierías en la etapa tanto básica como la de detalle. ¿Ok? También del modelo 3D podemos obtener las vistas, tanto como las vistas, las referencias, podemos obtener también los materiales. Podemos obtener de los materiales la etapa de compra. De los materiales podemos, eh, perdón, de la maqueta también podemos obtener isométricos, ya pensado un poco más en la etapa de construcción, de fabricación. Y así se va desarrollando una ingeniería, pero todavía no sabemos ¿qué necesitamos? Estamos mirando las etapas, digamos, la conceptualización de una ingeniería, cómo debe ser en un orden. Yo no podría pedirle a un proveedor de ingeniería, ¿sabes qué? Ya ganaste, necesito que me envíes los isométricos. ¿Te das cuenta? O sea, por eso estamos aquí. Tanto para los que desarrollamos, ejecutamos y los que requerimos. No podemos contratar una empresa y porque estoy atrasado decirle, mira, yo para poder fabricar rápido, tú ya ganaste la ingeniería, necesito que me envíes los isométricos. O envíame los planos mecánicos para ir avanzando. No, señores, si no pasan por estas etapas, estas fases de una ingeniería, no puedes llegar a los isométricos. No podrías llegar a tener un material takeoff detallado. Quizás un preliminar a mano, sí. No podrías tener un estándares de soportes. No podrías tener este, planos de diferentes disciplinas detallados sin pasar por estas fases, ¿no? Estas son las fases que debes tener y cumplirlas para que las ingenierías vayan a un buen fin o tengan un buen fin. Si no cumples esto, no podrías hacerlo. Nos pasó hace muchos años en una empresa grande acá en Perú que ganaron la construcción muy grande, unas instalaciones, pero tenían poco tiempo para la construcción y la compra. Por tanto, la oficina técnica lo que hizo fue, ¿sabes qué? Anda comprando con la ingeniería básica mientras contratamos la ingeniería de detalle. Y comenzaron a hacer la compra, a hacer las cotizaciones y compra con lo que sacaron de la ingeniería
básica y no esperaron la de detalle. Cuando la ingeniería de detalle, porque suele suceder ya, como su palabra lo dice, es más detallada, pues haces los cálculos adecuados y todo, pero la conceptualización se mantiene. Pero aquí ya entras a un nivel de mayor profundidad en ingeniería, de tal manera que cuando ya llegó la etapa del material takeoff o del listado de materiales, no coincidía con la compra que ellos estaban haciendo y tenían unos 3 meses de diferencia. Y eso corriendo, ¿ah? Entonces, hubo una reunión multidisciplinaria tanto con el cliente como con nosotros y nos dijeron, mira, yo ya no puedo retrasar mi compra porque no voy a llegar. Si cambio, no va a llegar mi compra y yo ya estoy, ustedes terminan y yo comienzo a construir. Entonces, no puedo cambiar la compra. Mira, ¿qué estaba pasando? Los espesores de tubería de la ingeniería básica habían sido, sí, realizados con el cálculo del ASME, pero lo habían dejado en la fracción. Por ejemplo, el cálculo les había arrojado que la tubería debería ser espesor .23, por decirlo, de un espesor de una tubería de 6 pulgadas, hasta 6 pulgadas, .23 de pulgada. Pero no habían llegado a la siguiente fase, que es llevarla al inmediato superior con la norma ASME 36.1. Entonces, no habían llegado a ese nivel de hacer, de llevarlo a ese nivel de decir, ok, si a ti te arroja .23, ¿qué dice la norma? La B36.10 dice que debes llevarlo al inmediato superior y buscarlo en la tabla de la cédula. Por ejemplo, si es .23 y la cédula 40, el .25 debe ir a la cédula 40. Y tú comprar la tubería como cédula 40, no como .23. Y el proveedor de la tubería le había dicho, mira, toda la cédula, todos los espesores que tienes son personalizados. Yo sí te puedo fabricar la tubería así, pero te va a costar más caro. Y el cliente, por desconocimiento y por premura, dijo, háganlo, fabrícame. Entonces, nosotros le arrojamos correctamente los espesores a nivel de cédula, ellos no pudieron hacer el match. Dijeron, no, necesito que la ingeniería en este caso se salga con fracción, digamos, ¿no? Y tuvimos que cambiar la ingeniería, gracias a Dios que estaba muy bien planteada, digamos, a nivel de especificaciones, que pudimos recuperarnos de ese impacto, pero no era lo adecuado, pero no había forma. El cliente ya no podía esperar o cambiar y enviar nuevas cotizaciones y nuevas compras. Entonces, tuvimos que adecuar nuestras maquetas, nuestros espesores de tubería hacia lo que ellos estaban comprando, que sí es válido, pero no era lo adecuado, no había sido lo adecuado. Entonces, señores, si no se cumplen las etapas, las fases de una ingeniería, los resultados pueden ser catastróficos. Un mal fin de la ingeniería, no llegar a culminar la ingeniería, no tener una etapa de construcción adecuada, permisología sin cumplir, no aprobada. Cuando hablamos de las etapas de la ingeniería, porque hemos visto las fases, cuando hablamos de las etapas de la ingeniería, estamos hablando de ingeniería conceptual, y dentro de la ingeniería conceptual está la visualización que les comentaba, señores. La visualización es, es parte de esta ingeniería, de estas etapas de ingeniería. La visualización nace, la visualización nace de una necesidad. Les comento. Por ejemplo, en una empresa petrolera, tiene un campo petrolero, la empresa tomó ese campo ya existente y la empresa anterior, digamos, por contrato no tenía una obligación de mejorar las instalaciones, pero la nueva empresa que llegó sí tiene una obligación contractual.
Entonces arma toda su estructura y dice, yo para poder tener ganancia tengo que analizar lo existente y darme al contrato y ver qué necesito a futuro. Entonces arma sus áreas de mantenimiento, de producción, construcción, exploración, todas sus áreas. Y cada una de las áreas se sectoriza y dice, oye, yo necesito esto para lograr esto, yo necesito esto para lograr esto, ¿cierto? Entonces cada una, esa necesidad la presenta y se tiene que evaluar para crear una ingeniería. Esa visualización es lo que da pie a la ingeniería básica y la de detalle. Pero vamos por partes. Todos tienen una necesidad. Todas las áreas tienen una necesidad y el cliente lo ve todo, porque no ve la necesidad puntual, sino necesita integrar esa necesidad hacia todo lo que tiene derecho a nivel físico. Cuando este cliente toma un lote petrolero, tiene permisos, limitaciones y tiene fronteras, porque existen permisos aprobados si es que fuera un lote nuevo y necesitas permisos nuevos, cuando es un lote existente, en este caso permisos nuevos para un lote nuevo, estos permisos son permisos a largo plazo. Si un contrato de un lote petrolero es a 30 años, esos permisos son a 30 años. Pero hay dos clases de permisos. Un permiso global y un permiso puntual. Cuando la empresa, el cliente que toma un lote nuevo, dice al gobierno, le dice, mira, yo en todo esta, en toda esta área gigante, una limitación geográfica, aquí en todo yo voy a construir una batería de producción, no, cinco baterías de producción, una planta de tratamiento de crudo, una planta de inyección de agua, ¿no? Dos estaciones de compresión, una planta de secado de gas y así. Todo eso es una necesidad global que tiene de construir todo eso en su lote. Para que el gobierno le apruebe esto, para que el gobierno le apruebe esto, porque todo esto que le está planteando el gobierno es porque tiene una necesidad conceptual. Cada área de producción, de exploración, todas esas gerencias se han unido y dicen, mira, necesitamos una PTC, tres baterías, dos estaciones de compresión acá, dos más allá. Toda esa necesidad él se la plantea al gobierno y le dice, yo necesito que me des permiso para, dentro de lo que me has alquilado por 35 años, construir todo esto. El gobierno le dice, ok, pero yo necesito aprobarte esto y que tú me cumplas en lo que me vas a requerir con un impacto ambiental. ¿Cuál es el impacto ambiental de todo lo que tú quieres construir ahí? Entonces, aquí, señores, viene la ingeniería básica. La ingeniería básica está diseñada para permisología, para que puedas presentar tu solicitud y tus entregables mínimos que te pide el gobierno de de todas tus instalaciones que vas a construir en 35 años. La ingeniería básica es la fuente de esa información para que puedas obtener ese permiso, para que generes o presentes tu solicitud. En este caso, en Perú, por ejemplo, se presenta al SENACE, ¿no? Que es la entidad que te va a hacer la evaluación. Aquí también, en esta ingeniería básica, te va a permitir
saber cuánto vas a invertir, pero a grandes rasgos. ¿Ah? Por ejemplo, algo así como que, no, una planta de tratamiento de crudo me va a salir por $3 millones. Algo así. O sea, como que ya te vas dando una idea de cuánto te va a salir la inversión por cada una de tus instalaciones. Pero la ingeniería básica tiene ese fin, señores, permisología, ¿ok? Y si ustedes, como empresa, algunos de ustedes de repente están iniciando o tienen una empresa contratista y van a proveer el servicio, o ustedes ya están dentro de una empresa de ingeniería, no pueden hacer entregables por realizar. O sea, no puedes realizar 1000 entregables, 500 entregables que no te van a servir con este fin de permisología. Debemos ir a las entidades correspondientes y comenzar a pedir la información. Oye, ya, ok, yo necesito presentar esta solicitud. ¿Qué entregables mínimos necesito para que esto se cumpla? Entonces ellos te van a decir, mira, para tu trámite y todo tu documentación técnica, toda la documentación técnica que necesitas es esto. Necesito tus diagramas, quizás no necesito tu PFD, necesito tu PID, necesito tus planos generales de planta, tu, tu plano de ubicación, ¿no? Tu plano de planos generales, ¿no? Entonces, toda esta información más entregables como los impactos medioambientales, tanto auditivos, ¿no? Si tienes una estación, cuál es el ruido y el impacto alrededor de la población. Todos esos estudios, aparte de los planos, todos estos están listados en una. Yo voy a ver si para la próxima le tengo la ubicación, digamos, de ese documento, de todos los entregables necesarios para una ingeniería básica. Ustedes se van a dar cuenta si ustedes tienen una empresa, por ejemplo, y quieren comenzar en este rubro de la ingeniería, quizás ustedes se den cuenta que, uy, yo pensaba que todos estos iban en una ingeniería básica y realmente Jaime nos ha mostrado que no, o sea, acá van una serie de documentos que no tienen nada que ver con la construcción, que no tienen nada que ver con la ingeniería de detalle inclusive. La ingeniería de detalle lo que hace es la revisión, la validación del alcance de la ingeniería básica. Aquí viene ya el diseño detallado que incluye los planos de fabricación, ubicación de los equipos, listado de materiales, especificaciones, procedimientos, hojas técnicas, pero también no es al azar. La ingeniería de detalle tiene un fin en el Perú, por ejemplo, para los ITFs o ampliaciones de ITF, que son los informes técnicos favorables. ¿Y qué se diferencia entre una ingeniería básica o un permiso de EIA? Para la ingeniería básica es todo. Tú presentas una solicitud formal, digamos, de todas tus instalaciones que vas a construir en 35 años. O de repente tu enfoque es así. En los 35 años yo voy a construir 12 años y después de eso solo voy a producir. Entonces tu análisis técnico y económico va a ser en función de 12 años. Y tú le vas a decir al organismo gubernamental de que necesito el permiso para construir todas estas instalaciones y con estos costos y con este impacto sobre el medio ambiente, sobre las personas, para 12 años. Esa es la ingeniería básica. Para la ingeniería de detalle son otros parámetros. Ocinermin, en este caso, que es el organismo del Estado, que ve tanto la parte de energía y minería, te dice, ok, yo estoy mirando tu ITS, que es el EIA, medioambiental, tu ITS, y tienes permiso para construir todas estas instalaciones. Pero yo ahora, como Sinermin, quiero saber qué vas a construir el año que viene y el próximo año y así. Yo cuando vaya el próximo año
Yo quiero ver lo que vas a construir y lo que me vas a pedir permiso a mí. Yo no quiero ver lo que vas a construir aquí a 12 años. Entonces, ese trámite lo aprueba Ocinermin favorablemente con la ingeniería de detalle que tú presentes. Tú presentas una ingeniería de detalle diciéndole, mira, pruébame el otro año voy a construir una estación de compresión. Quiero que me lo apruebes. Ok, preséntame tales documentos técnicos, tales, ¿no? Dentro de esos estudios, planos, todo esto, esta lista que ves aquí. Dirígete al TUPA y ahí encuentras, porque no solamente es para el tema hidrocarburos, también tenemos minería, tenemos este tema de, inclusive para una planta de despacho de combustible, un grifo, o Sinarmin es el organismo que regula todo esto, pero existen ya documentación puntual, personalizada para cada trámite. Por ejemplo, para una ampliación de ITF tienes una lista de entregables y para un ITF de cero tienes otra lista de información técnica que necesitas presentar. Entonces, se dan cuenta, ingeniería conceptual es la necesidad, la concepción del cliente. La ingeniería básica es permisología y la ingeniería de detalle es el informe favorable o el permiso que te da también Ocinerbin para que tú puedas construir ciertas instalaciones en un rango de 1 a 2 años. Entonces, las ingenierías en sus etapas son diferentes. Hay una cuarta etapa que no la he mostrado acá, pero es la etapa de construcción, la ingeniería de construcción. Yo he estado en empresas, lamentablemente estuve hace poco en una última empresa donde querían construir con la ingeniería de detalle. Yo he sido un loco luchador por eso y al final no se me escuchó y ahora tienen muchos problemas. Yo le decía, no, nos han contratado para hacer la ingeniería de detalle y la construcción, pero no podemos construir con la ingeniería de detalle. Sí, que sí, que sí, que sí. Ahora tienen muchos problemas. No se construye, señores, con ingeniería de detalle, se construye con ingeniería de construcción o ingeniería de acompañamiento. Si supongamos, vamos a hacer un ejemplo. Esta es la empresa eh, Hermanos Castro. Se dedica a la construcción. Estas etapas de ingeniería son a nivel del cliente, señores. Estas que estamos mirando acá, conceptual, básica y detalle, son a nivel del cliente. El cliente, el dueño del lote, contrata a una empresa externa y le dice, mira, yo tengo mi visualización. Quiero los permisos de básica y de detalle, ITS y ITF. Perfecto. Esta empresa de ingeniería, con todo su conocimiento, se va por partes. Se va a la ingeniería básica, presenta el estudio, toda hace el sustento, la presentación a SENACE y le aprueban todo esto. Después va a la ingeniería de detalle y pide el permiso CINERMIN para construir solamente una instalación dentro de las 20 de los 12 años. Hasta ahí llegó, todo es papel, papel. Una vez que esto es aprobado, el cliente, el dueño del lote dice, ok, lo voy a guardar en el gabinete y lo saco de aquí a 1 mes, 2 meses, 3 meses. Lo guarda y luego lo saca 3 meses y dice, necesito ahora sí comenzar la construcción de esta estación de compresión que ya me aprobaron. ¿Qué hace? Invita a empresas de construcción, una, dos, tres, las que sean necesarias, y le dice, mira, yo tengo una ingeniería de detalle, cotícenme al mejor postor, cotícenme cuánto me va a costar construir esto. Y le entrega la ingeniería de detalle, señores. Con eso, el contratista comienza a sacar sus números, mira los isométricos, hace su metrado, porque el curso es a todo costo. Es la construcción a todo costo, incluye materiales, incluye todo. Entonces comienza a hacer todo su metrado, sus costos a nivel, con la información de la ingeniería de detalle. Y luego todos presentan su propuesta y el mejor postor gana.
Un error muy común es que estas empresas con poco conocimiento, experiencia o quieren ahorrarse la etapa de la ingeniería, de acompañamiento, de construcción. Dicen, ya, listo, ganamos, ahora construyamos con los planos que nos dio la empresa. Señores, no se construye con la ingeniería de detalle, se construye, una vez que tú ganaste como constructor, gracias, gané, comencemos. Debes aplicar, eh, tanto en la ingeniería y en la construcción, se deben aplicar los lineamientos eh, en base a algún una forma de gestión de tu proyecto. Tanto en la ingeniería y en este caso en la construcción, tienes que ligarte o practicar las buenas prácticas de, de algún procedimiento de gestión para que puedas ir etapa por etapa en la construcción. La primera etapa de la construcción es que la ingeniería que se recibe debe ser revisada. Si tú recibes una ingeniería de detalle, debes revisar, actualizar, pero esto se tiene que hacer en una oficina técnica ya del contratista y se llama ingeniería de construcción. Esa ingeniería de construcción te va a permitir aterrizar la ingeniería recibida como, digamos, como parte del contrato, y tú aterrizas esa ingeniería, buscas a los proveedores, porque acá te dice, en la ingeniería de detalle te dicen, yo necesito que instales en estos puntos válvulas de bola solo con estas marcas, dos marcas. ¿No? Entonces tú tienes que llamar a esos proveedores y decirle, mira, necesito que me cotices estas marcas, si las tienes actualizadas. Entonces, perdón, al proveedor de esa marca que te cotice ese tipo de válvula y tanto instrumentación, tanto válvulas mecánicas y así para todo. Entonces, todo ese trabajo lo tiene que hacer. Mira, en la empresa que yo estuve anteriormente, querían comprar con las hojas de datos de ingeniería de detalle. Entonces el proveedor venía y decía, no, no es tan corto así, o sea, el abanico es así de amplio, o sea, necesito esto, saber esto. Y la empresa que ganó no había considerado ese trabajo de ingeniería de construcción, de acompañamiento, y los costos ya no le cuadraban, porque hacer una ingeniería de construcción hasta el final del proyecto o una ingeniería de acompañamiento tiene un costo personal, gestión, ¿cierto? Entonces todo eso debes cotizarlo al momento en que tú ganas una construcción. Debes cotizar un área técnica, la formación de un área técnica para la revisión y de la ingeniería de detalle y la nueva ingeniería de construcción. Entonces, señores, esas son las cuatro etapas de la ingeniería, las tres que son de parte del cliente y una cuarta que es del constructor. Estos conceptos los he querido tocar en esta primera clase introductoria, que el primer capítulo, porque son conceptos básicos, conceptos que me han pedido cuando ya esta es la tercera vez que dicto el curso. Quizás hay temas que yo he ido agregando ahora que me lo pedían en los antiguos cursos, Jaime, pero y esto, ¿cómo entiendes? Cuando tú entiendes estos conceptos que no debemos olvidarlos nunca, podemos entender el resto de etapas de fases de la ingeniería. En la próxima clase, que es el día martes, señores, vamos a entrar a lo que es la disciplina de estructuras. Vamos a ver conceptos, vamos a ver todos los perfiles y vamos a llevarlo un poco a la realidad sobre el proyecto que les estoy mencionando, que vamos a ver un caso real, vamos a mirar el caso real y vamos a llevar esos conceptos que vamos a ir viendo sobre perfilería, tipo de soportes, que es un rack, que son sleeper, cómo se representan sleeper, planos de sleeper, planos de soportes. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, señores, y así vamos a ir avanzando eh, entre martes, jueves, de 8 a 10 y 15, señores. Estoy muy agradecido el día de hoy por haberme acompañado. Realmente espero que
diplomado, ustedes realmente participen de todas las clases para que puedan tener todo el valor que tiene y les sirva en el día a día, les sirva en en cada una de sus etapas que se encuentran actualmente. Bueno, espero les haya gustado este primer capítulo. Los espero el día martes a las 8 de la noche, señores, para el capítulo número 2, Disciplina y Estructuras. Muchas gracias. Si no tienen más ninguna otra consulta, doy por terminada esta sesión. Muchas gracias. Hasta el día Muchas martes. gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.